Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Diplomado Administración, Gestión y Aprovechamiento de Recursos Materiales en Unidades de Atención a la Salud. Sesión 7 del módulo 2, Modelos Administrativos y Desperdicio de Recursos, tema sumamente importante. El desperdicio es un tema recurrente en el diseño de políticas, estrategias y respuestas a las necesidades operativas de las unidades, por un lado, y las de atención a la población por el otro lado. El mal uso causado por factores que fomentan la prestación de servicios ineficientes, entre ellos el desperdicio, el robo, la mala y subutilización de los recursos, es un tema que impacta muchísimo en la calidad, la continuidad y sobre todo en la atención inacabada o incompleta de las personas que requieren atención, sobre todo prolongada. Si bien la administración adecuada y eficiente es una clave, o considera la principal clave para el aprovechamiento, las estrategias exitosas deben integrar los componentes administrativos, operativos y clínicos de la atención. Si no se toman en cuenta estas tres vertientes en una estrategia de atención a la salud, no va a tener éxito. No podemos hacer una estrategia solamente administrativa sin tomar en cuenta lo operativo y lo clínico. No podemos hacer una estrategia operativa sin tomar en cuenta lo administrativo y lo clínico, y no podemos, ya está, una estrategia clínica sin tomar en cuenta lo operativo y lo administrativo. Es decir, estas tres forman una relación sinérgica, cada una depende de las otras. Cuando nosotros afectamos en la administración a una de las siguientes dos, cuando se afectan en lo operativo, se afectan en lo clínico, a las otras dos, necesariamente va a haber un problema muy grave. De ahí que decíamos la sesión anterior, la importancia de calcular no todo desde un solo aspecto. En esa ocasión hablábamos del aspecto de los costos. Tenemos que aprender a ver mucho más los aspectos que están adyacentes y subyacentes a cada uno de los recursos que se están utilizando o requiriendo. Bien, el desperdicio en la prestación de un servicio de salud es la diferencia entre el costo de una intervención sin control y el costo de prestarlo de manera eficiente. El desperdicio en recursos mal asignados es la diferencia entre el costo del artículo o servicio y su valor real. Si bien estos tipos de ineficiencias difieren en teoría, se superponen significativamente en la realidad. Nosotros necesitamos que los recursos y los costos estén debidamente alineados, así como los costos y los beneficios estén debidamente alineados. O sea, tenemos un doble trabajo. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo se desperdicia el material en un sistema actual. Las pruebas de imagen adicionales de bajo valor para el paciente podrían considerarse una ineficiencia productiva, porque el resultado, que es un diagnóstico, podría haberse realizado con menos pruebas y a un costo menor. Vamos a poner un ejemplo muy real y del cual todos conocemos. En términos accesibles a nuestra realidad, el actual diagnóstico del COVID se hace por imagen y se realiza por tomografía computada. Antes de realizar la tomografía se le solicita al paciente una placa simple de tórax, pero la placa simple de tórax no tiene datos específicos de COVID. Por lo tanto, después de hacer la placa simple, se le pide al paciente se le realice la tomografía. La placa ya no sirvió, entonces eso es un desperdicio. Porque ¿para qué quería la placa el paciente si la placa de todas maneras no arrojó ningún resultado? Otro, del cual también conocemos mucho,
es, por ejemplo, si una persona va a su clínica de atención. En esta clínica, como vimos en la sesión anterior, no hay ultrasonido, por lo que se le manda a segundo nivel. En segundo nivel le hacen el ultrasonido. El ultrasonido se diagnostica a través de este estudio que su patología requiere atención especializada, por lo cual se deriva a tercer nivel. En tercer nivel, lo primero que van a hacer es solicitarle otro ultrasonido. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si el paciente ya tiene un diagnóstico y ya tiene un estudio, se le va a solicitar el mismo estudio para llegar al mismo diagnóstico? Es otro desperdicio. Lo mismo sucede con un montón de procedimientos, un montón de procesos administrativos que se duplican y a veces se triplican o cuadruplican de acuerdo a criterios que no están debidamente fundamentados en la administración, ni siquiera en los procesos o en las normas. El paciente tiene que tener un diagnóstico en el caso de nuestro ejemplo, y el diagnóstico, de acuerdo con la literatura y de acuerdo con lo que se está aprendiendo, se hace, en el caso del COVID, se hace por tomografía axial computada. ¿Para qué entonces se le solicita al paciente, incluso en la misma unidad, para qué se le solicita la placa si está claramente establecido que el diagnóstico se tiene que hacer por tomografía? Ahora, al paciente entonces se le pide, vamos a pensar antes se le pide una prueba, y hay dos tipos de prueba, una prueba rápida y una prueba PCR. Resulta que la prueba rápida no funciona porque no se puede confirmar el diagnóstico. Entonces a ese paciente se le hace la prueba rápida, la cual sale positiva o negativa, pero el resultado no es confiable. Puede ser un falso positivo o un falso negativo, por lo tanto se le aplica la prueba PCR. ¿Para qué entonces le pedimos la rápida? ¿Para qué se gastó en una prueba anterior si acabé pidiéndole la segunda para confirmar el error de la primera? Y después se le pide la tomografía para confirmar la segunda. Eso es un desperdicio. Después, se dice en algunas unidades, a todos los pacientes que ingresen a esta unidad se les va a hacer tomografía para descartar ya de entrada si tienen o no COVID. Sin pruebas, sin nada, se hace a todos los pacientes el estudio. Puede ser un ahorro en el sentido de que no utilicen placas ni pruebas. Y es un desperdicio en el sentido de que no todos los pacientes son positivos. Así es que, como vemos, el desperdicio no solamente es del mal uso de las cosas, también hay desperdicio administrativo. También hay desperdicio derivado de los mismos procedimientos de que se siguen actualmente, derivado de las normas y de una mala asignación. Así es que cuidar el desperdicio y tener una cantidad de planeación bien hecha es sumamente importante. ¿A qué le llamamos desperdicio administrativo? Es mejor abordar el tema desde el principio con un enfoque totalmente práctico. ¿Qué hace realmente el área administrativa en el trabajo en salud? ¿Para qué sirve el área administrativa? Simplemente es hacer las cosas a través de otros. La parte administrativa se trata en sentar las normas del trabajo que va a ser la atención, o sea, cómo se va a llevar a cabo la atención al paciente, asignar el espacio, el lugar, el tiempo, el recurso para que se lleve a cabo esa atención. La administración en una unidad es tan importante como la atención misma, porque sin administración de la unidad simplemente no hay nada para brindar la atención, pero la administración tampoco sirve de nada si no hay cómo llevar a cabo la atención.
Por eso es paralelo uno a la otro. El uso de técnicas de gestión ayudará a mostrar cómo hacer los cambios para mejorar los servicios de la unidad, por lo que nuestra pregunta es: ¿qué significa el residuo o desaprovechamiento administrativo? Quiere decir que cualquier gasto que exceda lo necesario para alcanzar los objetivos generales de la organización o el sistema en su conjunto va a ocasionar un perjuicio en la atención. Si la administración no está debidamente gestionada, si no está debidamente llevada a cabo, va a repercutir en la atención, lo cual va a repercutir en el paciente. La atención inacabada por falta de un recurso es responsabilidad directa de la administración, pero si en la administración se generó el recurso, o sea, se asignó el recurso y el operativo lo tiene y no lo aprovecha y el paciente se queda sin atención, quiere decir que el desaprovechamiento se está dando en la parte operativa y no en la administrativa, por lo cual la estrategia de aprovechamiento de recursos siempre tiene que ver en cómo se genera el recurso aquí, o sea, cómo se adquiere, cómo se utiliza y en quién se utiliza para que tenga el resultado deseado. Ahora, ¿quién determina el resultado deseado de la atención? Precisamente la otra parte de la clínica administrativa o de la administración en la clínica, que son las guías, que es la ciencia como tal. Si al paciente se le diagnostica a través de, o se le hace una tomografía, se tiene que derivar un diagnóstico real de la enfermedad porque se tienen los elementos para hacerlo. Si yo suministro el tomógrafo, administrativamente gestiono el tomógrafo y lo que ese tomógrafo requiere. El operativo hace adecuadamente la tomografía. Tanto el personal técnico como el médico se encargan de uno realizar la tomografía y el otro interpretar la tomografía, llegar a un diagnóstico. Entonces el resultado tiene que ser un paciente atendido por COVID o no atendido por COVID, pero porque tengo un diagnóstico. Si no hacemos esto adecuadamente, el resultado va a ser un paciente con COVID no atendido porque hay un mal diagnóstico. Un paciente sin COVID sí atendido porque hay un mal diagnóstico o porque no hay un equipo. Entonces, en eso consiste la tríada: administración, aprovechamiento operativo o uso operativo y clínica. Cuando esto está en orden, entonces el sistema funciona adecuadamente porque el paciente recibe la atención derivada del aprovechamiento, derivada de la asignación. Y no solamente la atención, no solamente el operativo y no solamente la administración. A esa carencia, cuando esto falla, se le llama desperdicio administrativo. Se considera que entonces hay una falla administrativa o una falla operativa o una falla clínica. Y generalmente las tres están en la misma línea porque la falla clínica va a ocasionar la falla administrativa y la falla operativa. Y lo mismo va a suceder en los tres niveles. Cualquiera de estos que falle va a afectar a los otros dos, así como cuando hicimos nuestra estrategia, todos estos tenían que estar inmersos, lo mismo sucede al revés. Muy bien, modelo administrativo y gestión del modelo. La administración es el proceso de previsión y planificación, organización, liderazgo, coordinación y control de los recursos de una organización en la búsqueda eficiente y efectiva de un objetivo específico. Eso ya nos queda perfectamente claro. La necesidad de desarrollar un modelo de administración como una herramienta estratégica se basa en la premisa de que los modelos operan a un nivel intermedio entre la estrategia y los procesos operativos, entre la atención que se brinda como tal y la
la estrategia que se persigue. Ahí están los modelos. Los modelos, ¿cómo los podemos explicar? Vamos a pensarlo así. Toda persona que inicia una función administrativa con responsabilidad, por ejemplo, la jefatura de un servicio en salud, busca mejores resultados a un menor costo, en todos los sentidos. Menor tiempo, mejores prácticas laborales, tanto para sí como para las personas que colaboran, y mejor beneficio para, obviamente, el paciente. Estas tres condiciones de mejora, que son calidad, productividad y operatividad, son las que sustentan las estrategias y son las mismas que dan forma a los modelos. ¿Qué es un modelo en realidad? Es la explicación de cómo funciona la organización, cómo funciona la estrategia, cómo se pone en marcha la estrategia. Quiere decir, el modelo que es lo que indica los pasos a seguir para dar cumplimiento a la estrategia. Yo planeo que todos los pacientes estén debidamente diagnosticados, para lo cual mi estrategia es hacerles tomografías a todos los que ingresen a la unidad, tengan o no antecedentes. Y vamos a suponer que eso sea correcto. Entonces, ¿cómo voy a hacer que todos los pacientes reciban tomografía? ¿Cuántos tomógrafos necesito? ¿Cuántos médicos y técnicos necesito? ¿Cuántos pacientes puedo recibir? El modelo sería aquella cosa que está entre el planteamiento de la estrategia y lo que se va a hacer. Estas preguntas, ¿cuántos, cómo, dónde?, son las que contestan los modelos y se asignan. El turno tal va a recibir tantos pacientes, se van a utilizar tantos tomógrafos tal y tal, en tal y tal circunstancia. Para eso se hacen. Cuando tenemos un buen modelo administrativo, podemos aplicar estrategias basadas en ese modelo, pero nunca podemos aplicar una estrategia y esperar los resultados sin que exista en medio del modelo y la estrategia, del resultado y la estrategia, los modelos administrativos. ¿Qué se busca con la aplicación de estos? Primero, efectividad. ¿Qué es la efectividad? Es la medida en la que yo puedo presentar resultados correctos en el tiempo correcto. O sea, la efectividad podemos traducirla como la utilidad de la estrategia o del modelo. Después, una vez que ha sido efectiva, necesito eficiencia. Quiere decir que se hizo en tiempo, en forma, de acuerdo a los recursos y de acuerdo al plan, de acuerdo al modelo y a la estrategia. Todo lo que es eficiente quiere decir que se realizó sin problemas. Para eso necesito, pues, la implementación del modelo. Después tengo la calidad, que ya sería mi último paso del proceso administrativo. El acceso a la atención médica es un derecho, por lo tanto necesito que las personas tengan no solamente completada la atención, sino que además ésta sea segura. La mala administración, tanto de los recursos, la mala eficiencia, la mala eficacia, van a repercutir en la calidad, por lo tanto, en la atención, y no voy a estar yo cumpliendo con mis funciones. No funciones de la manera administrativa personal, con mis funciones organizacionales, institucionales, que es peor todavía. Desafíos de la administración operativa en la asignación, uso y desperdicio de recursos. Planificación. Pronosticar y pensar en las cosas que deben suceder en el futuro. 2. Organización. Después de desarrollar un plan, debe traducirse en acciones concretas. Ya lo vimos. 3.
Liderar quiere decir guiar las acciones de un equipo hacia un fin específico. 4. Coordinar. Necesitamos que todos estén haciendo lo mismo en el momento correcto para la cosa correcta. De eso se encargan las coordinaciones. Y finalmente, esto es exclusivo de la administración, el monitoreo y el control, que es la observación regular y el registro de cada actividad. Ese es el monitoreo, mientras que controlar quiere decir garantizar que el trabajo se haya realizado de acuerdo con el plan. ¿Cuál es el plan? El presentado en el modelo. ¿Para qué hicimos el modelo? Para cumplir con la estrategia. ¿Para qué hicimos la estrategia? Para alcanzar la meta. Entonces, yo tengo una meta, tengo un modelo y tengo una estrategia. Los recursos se determinan en la estrategia, se asignan en el modelo y se ejercen en la meta o para la meta. Todo esto está relacionado. Esa es cuando hablamos de modelos administrativos para la gestión de recursos materiales, nos referimos a cuáles recursos, cuántos recursos, cómo se van a asignar, para qué se van a asignar, a quién se le van a asignar, y todas esas preguntas tienen respuestas tanto en las estrategias como en los modelos administrativos. Bien, conclusión, la importancia de los modelos. Con base en lo analizado durante esta sesión, es posible aterrizar la importancia del modelo administrativo para la asignación de recursos, lo cual se refiere a la planificación respecto a la forma en la que se obtendrán resultados y beneficios a través de la asignación de materiales, personal, insumos, infraestructura o prestación de otros servicios. En un modelo se establecen las estrategias para mantener la operatividad, definir las características de la atención y la misma administración de los recursos de la unidad. Esto nos lleva a cuestionar a quiénes involucra la creación y aplicación de los modelos administrativos. Definitivamente involucra a todos y cada una de las personas que trabajan en la unidad, involucra a la administración, a la dirección, a las autoridades, tanto de la unidad como de la institución y más allá. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.